Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos en Sondeo Emocional. Hoy miércoles, como todos los miércoles, estamos aquí llevándole a ustedes un tema importante, un tema de interés. Recuérdense que Sondeo Emocional es un programa para educarse, es un programa para aprender, un programa de referencia. Y nosotros le ponemos todo el mayor empeño en que las más veces posible tengamos algún invitado que nos represente y que represente a la patria y al sistema. Hoy tenemos con nosotros a un querido amigo nuestro, una persona sumamente conocida por la República Dominicana y internacionalmente, y que va a participar con nosotros hablando de un tema que a mí me ha dejado sorprendido. De una forma increíble. Resulta ser de que en mi consultorio, ahora precisamente cuando están terminando ya las clases, vienen muchos muchachos que han terminado el cuarto año de bachillerato o el bachillerato, porque ahora han cambiado el sistema un poco, y no saben qué estudiar. Y estamos hablando de jóvenes que se han pasado 14, 16 años estudiando, y el día que van a terminar sus estudios de bachillerato, de secundaria, no saben qué estudiar. Y hablábamos con una joven y le habíamos preguntado, cuéntame qué estás estudiando. Me dice que está estudiando administración de empresas, y le pregunté que si ella sabía en el momento de graduarse lo que iba a estudiar, y me dijo que sí. Me dijo que en su aula habían 29 estudiantes, que solamente habían 7 varones y 22 hembras, y que de ese grupo había solamente 2 de sus compañeras que no sabían qué estudiar. Después, hablando sobre ella, sobre este hecho, nos dijo también de que de ese grupo habían solamente 5 varones, oigan bien, 5 varones que no fueron a la universidad. O sea, estamos hablando de un 6 o a un 7% de la población estudiantil que hoy termina sus estudios, ahora en junio, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Y muchos de estos muchachos se les da un test de actitud, que creo que es una magnífica idea. Y en ese test de actitud, cuando ellos me lo llevan a mi consultorio, aparece con mucha frecuencia que tienen habilidades para ser sociólogos. Y yo le pregunto, ¿y tú sabes lo que es la sociología? Me dice, no. Digo, ¿y entonces? ¿Vas a estudiar una materia que no conoces? Bueno, me dicen que tengo actitud para esto, porque yo para lo otro no tengo. Y así he comenzado a hacer un sondeo en mis pacientes, en alumnos que me encuentro en la calle y demás, jóvenes, y la mayoría no sabe lo que es ser sociólogo. Y digo, bueno, pues nosotros debemos hacer un programa para ver qué es la sociología. Y hoy por la mañana llamé a Danilo y digo, mira Danilo, yo tengo este problema. Y Danilo me dijo, no, pero espérate, hacemos el programa inmediatamente, hoy mismo. Y me he sentado a hacer una investigación y he quedado sorprendido del área tan inmensa, tan grande, tan interesante de la sociología. Y vamos a presentar entonces, hablando de la sociología, a nuestro querido amigo Danilo Clime, quien debemos decir que no solamente es sociólogo, es investigador social, es un comunicador, ha sido embajador, ¿verdad? Y ha pertenecido a escritor, porque tiene libros escritos, y ha sido también en el concepto de la patria y de la lucha, un luchador que perteneció al movimiento revolucionario de la República y que tuvo por sus creencias y tuvo por su actitud ante la vida y ante la situación de la patria que estar clandestino en el país, porque se le estaba buscando para ya usted sabe qué, para que amaneciera un día cualquiera colgado en un parque o su cuerpo todo lleno de hormigas y de moscas en cualquier cuneta o cañada de este país. Así que vamos a darle la bienvenida a Danilo. Gracias, yo soy parte de Sondeo, pero cuando está usted, me convierto en entrevistado, cuando me ha venido a ser entrevistado cuando está usted. No, lo que pasa es que Sondeo se está perdiendo un gran acúmulo de experiencia, ¿verdad? Y que cada vez que yo tenga la oportunidad de un tema como este, yo con muchísimo gusto le invito.
Mira, Danilo, la sociología, a mí me gustaría primero preguntarte, ¿cómo te inclinaste a ella? ¿Qué fue lo que te llevó? Y en el mismo orden de estos muchachos que estábamos hablando, yo te preguntaría, cuando tú estabas en bachillerato, en cuarto de bachillerato, que en ese tiempo era hasta cuarto de bachillerato, ¿ya tú sabías lo que ibas a estudiar? Bueno, yo tuve la suerte de que recibí temprana influencia de los jesuitas. Y ya cuando entré a tercer curso, yo tenía interés en estudiar ciencias sociales, pero en tercer curso entré en comunicación con una de las mentalidades más lúcidas de este país, un cubano, el padre Alemán. Y el padre Alemán, que tenía la deferencia de ponerse a conversar conmigo cuando iba a Santiago, me puso en contacto con lo que era la sociología. Por lo cual, cuando yo llegué a cuarto curso, ya tenía claro que la sociología era mi área de inclinación. Incluso había leído un prospecto que explicaba lo que era la sociología, pensums en algunas universidades. Había en ese momento, como estaba con los jesuitas, tenía la posibilidad de quizá conseguir algo para ir a Chile, a la Universidad Católica, vía el pensum, o a Fordham, la Universidad Jesuita en Nueva York. Entonces, ya yo tenía contacto y tenía el conocimiento de lo que era la sociología. O sea que tú fuiste uno de esos chicos que sabía lo que iba a estudiar. Claro. Y que tenías definido tu camino, ¿verdad? Sí, sí. Pero fíjate que hoy en día hay un 6 y un 7% de ellos que no saben. Así que es. no saben lo que hay. Cuando yo veo estos test de actitud y me vienen estos muchachos a mi consultorio y me dicen, doctor, yo creo que voy a estudiar sociología. Si usted fuera yo, ¿qué pregunta le haría a ellos? Bueno, la misma que sabe lo que es la sociología, área de interés. Generalmente cuando la gente aquí dice que va a estudiar sociología, pues me pasó a mí, dice, oye, te vas a morir de hambre, Sí. porque no vas a encontrar trabajo, porque pese a que la sociología, sobre todo en nuestros países, tiene un campo amplio de aplicación, en realidad no hay mucho interés en aplicar la sociología, sobre todo en la investigación. Fíjense que yo he trabajado en educación, donde en un tiempo trabajé como sociólogo y en otros lugares, y la investigación aquí es muy importante como parte de los procesos de toma de decisiones. Así es. Que a veces son muy desafortunados porque con los esquemas populistas se toman al calor de lo que supone la gente dice, porque lo que la gente dice o verbaliza, como dice la psiquiatría, y lo que la gente de verdad necesita, hay una distancia muy grande. Y yo cito el ejemplo que a mí más me resulta llamativo, es el aeropuerto de Barahona. Aquí estuvieron diciendo que ese aeropuerto era una necesidad. Yo escuché 1000 programas de barahoneros diciendo que había una conspiración contra su aeropuerto. Supuestamente ese aeropuerto iba a traer el desarrollo. Eso era lo que quería el pueblo. Le hicieron el aeropuerto y ni las garzas van al aeropuerto ese. Entonces, tiene el otro ejemplo, en el caso de cuando el presidente Fernández anuncia el metro, hubo una oleada que eso era innecesario, que nadie estaba interesado en eso y todas esas cosas. Hoy es una de las obras más demandadas, más útiles y que marca el sendero y el destino del proceso de la modernización en este país. Así es, Danilo. El metro ha pasado a ser un instrumento de transporte importantísimo. Así es. En todas las personas que lo utilizan, por ejemplo, ¿verdad que sí? Entonces, dime una cosa. Estás dando clase docente, o sea, estás impartiendo clases. Bueno, sí, he trabajado como docente en el área de sociología. Ok. Porque decía un maestro que nosotros tuvimos, un maestro alemán, que había una sociología del estar, que la sociología era tan amplia que había una sociología del estar dormido y otra sociología del estar despierto. Porque ciertamente, incluso, por ejemplo, en Cancillería yo suelo hablar de la sociología de las relaciones internacionales.
He trabajado como consultor político. El área de la consulta política en sociología es muy vasta. Lastimosamente, la mayoría de los políticos nuestros a veces persiguen su intuición, pese a que la sociología en algún momento fue exitosa en la aplicación de los estudios políticos. Por ejemplo, no sé si usted sabe que a raíz de la experiencia cubana, incorrectamente llamada revolución, triunfo de una insurgencia que colocó a los hermanos Castro en el control de Cuba, los norteamericanos decidieron usar la sociología para producir una serie de estudios que se llamaron estudios Camelot, para averiguar el potencial insurgente que había en los pueblos latinoamericanos, qué posibilidades había de que se produjese un movimiento similar al que se registró en Cuba, porque bueno, evidentemente en los aspectos formales había una especie de contagio, mucha gente hablaba, y Fidel con el cantador de serpientes, con aquellos largos discursos, atraía multitudes y la intelectualidad latinoamericana estaba hipnotizada y fascinada con Fidel. Entonces, a los norteamericanos les preocupó el diseño de esa investigación, la produjo un sociólogo iraní muy brillante, y se tuvo aplicaciones en casi todos los países con nombres distintos. Aquí se llamó Plan Simpático. Y realmente se realizaron esas investigaciones, se aplicaron exitosamente porque, digo exitosamente porque evidentemente el control preventivo del potencial insurgente, los procesos de reducción de las potencialidades de movimientos guerrilleros se aplicaron en función de muchos de las conclusiones que arrojaron ese estudio. Aunque todos fracasaron. Aunque lo que era la guerra de guerrilla... fracasaron precisamente porque ellos no entendían que los norteamericanos ya tenían unos esquemas preventivos formulados en evaluaciones sociológicas. Por ejemplo, cuando el Che se va a Bolivia, parte de un criterio abstracto, sin estudios sociológicos, de que Bolivia era el país más pobre, más desarrapado, y entonces que tenía mayor potencialidades para producir el conflicto. Sin embargo, él no entendía que había elementos de la cultura boliviana que él no comprendía. No, que no le llegaba a su filosofía. Aún más. Los problemas en Latinoamérica, lo mal que caen los argentinos en muchos espacios. Entonces, toda una serie de pequeñas realidades hizo que ese grupo del Che acabara aislado hasta incluso de los comunistas bolivianos. No, y de los propios cubanos. Sí. Los propios cubanos. Entonces, todo ese problema que han sido poco explícitos en exponerse en el contexto de la Guerra Fría, que incluso yo ofrecí una charla en la Universidad de los Militares Norteamericanos sobre las ideas militares y las izquierdas en el contexto de la Guerra Fría, donde abordé algunos de estos problemas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, y escuchando a Danilo, hablando sobre la sociología, vamos a poner algunos de los conceptos del significado de la sociología. Nosotros tenemos ahí en pantalla, señor director, que es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos, tanto de tipo económico como tipo artísticos, etcétera, que ocurren en ellas. O sea que la sociología estudia lo que ocurre dentro de una sociedad. Y más que lo que ocurre en las interacciones. Cada ciencia, usted lo sabe, tiene un concepto central. En el caso nuestro es las interacciones, la forma en que las acciones ya de los humanos o de las estructuras hacia los humanos afectan las conductas mutuas. Claro. Y usted señala muy bien el caso de las circunstancias, pero hay otros tres factores: el papel, el proceso histórico y las personalidades y las circunstancias. Sí.
más abajo tenemos el tipo de, el carácter de las personalidades. En otras definiciones aparece que la ciencia social que se encarga del análisis científico y de la estructura. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico. Y es una disciplina dedicada al estudio de las relaciones sociales humanas. Ajá. O sea que el sociólogo se convierte en sí en un investigador, en un detective de todos los problemas humanos relacionados con la interacción humana. Porque en las relaciones humanas hay elementos manifiestos y latentes. Manifiestos son los que se exponen al común y los latentes son los que a veces la gente, a veces no, generalmente no se captan. Pero resulta que esos procesos latentes muchas veces pueden ser más trascendentes y más importantes que los manifiestos. Me explico. Por ejemplo, si se hubiese realizado un estudio, que no lo realizaron los franceses, un estudio sociológico de uno de los mayores genocidios que conoce la humanidad a finales del siglo XX, que fue el genocidio de Ruanda, los franceses y también los ingleses habían producido una fractura entre las dos etnias más importantes de Ruanda, los Hutu y los Tutsi, y convirtieron a los Tutsi en los elementos, porque era más fácil, había grupos más estudiados entre los Tutsi, en lo que le armaron una estructura estatal para la modernización de Ruanda. Los Tutsi los Hutus fueron marginados y se convirtieron en una población marginal. Esa población marginal fue creciendo, pero mantuvo todas sus interacciones como interacciones latentes. Y en esa interacción estaba un odio cerval hacia los Tutsi. Eso son cosas pasajeras, decía. Pero esa gente se fue metiendo a los ejércitos, ganando rangos, y en un momento mataron al presidente y decidieron producir ellos, que hasta ese momento habían sido gente marginal, estaban colocados en el centro, gobernaban el aparato de coerción de esa sociedad y produjeron un intento de limpieza étnica que produjo uno de los genocidios más terribles. Si se hubiese hecho un estudio sociológico sobre conflicto latente y la posibilidad de prevenir tendencias conflictivas, de reacciones agresivas, evidentemente se hubo podido evitar o morigerar bastante los impactos de un fenómeno que produjo una matanza tan cruel que la gente ha preferido olvidarla. Sí, sí. Mira, para aquellos que nos están escuchando, estamos hablando de sociología con Danilo Climent, ¿verdad? Para todos aquellos muchachos que en el test de aptitud salen con el proclive de poder ser un sociólogo y no saben lo que es sociología, este programa es interesantísimo. Es un investigador, es un hombre que se va a encargar de todos los fenómenos humanos, de su interrelación, de la manera de poder llevar una situación, de poder frenar, de aprender y de poder expedir un certificado y un estudio realizado sobre una base cualquiera. Yo sé que en el programa Sondeo se ha hablado muchísimo y que en todos los programas del país, del mundo, se ha hablado muchísimo, pero a mí me gustaría muchísimo preguntarle a Danilo, aunque nos apartamos un poquito del tema, que cuál será el estudio sociológico que los americanos han hecho sobre Venezuela, Danilo. ¿Cuál tú crees que es el camino? ¿En qué se basa la política esta de los norteamericanos de achuchar pero no hacer nada? Bueno, los norteamericanos una vez un embajador norteamericano escribió un libro sobre el país nuestro, que traducido al español fue El destino dominicano, se tradujo como título del libro, pero en inglés fue Desbordado por los acontecimientos. Yo creo que ha sido la... ¿Y de qué trataba? Del proceso del 60, desde la muerte de Trujillo hasta la superación de los conflictos de 1965. Ya. Entonces, yo creo que ha sido en los últimos años, incluido Cuba, que eso lo analiza un
politólogo norteamericano llamado Lowenthal, como Cuba, Santo Domingo y otros países, desbordaron las capacidades de los Estados Unidos porque descuidaron sus relaciones con nuestros países. Entonces, en el caso venezolano, al igual que en muchos nuestros, Chávez fue una cosa que le explotó a los norteamericanos sin ellos darse cuenta. ¿Crees que Chávez fue un fenómeno sociológico? Claro que fue un fenómeno sociológico que debido a los escasos niveles de institucionalidad de nuestros sistemas políticos. Para la sociología, porque ya hago una precisión, la gente tiende a decirle instituciones a las entidades. Por ejemplo, salud pública es una entidad, no es una institución. El Ministerio de Educación es una entidad, no una institución. Las instituciones son 5: la familia, la educación, la religión, la economía y la política. Los pueblos que tienen historia, según la concepción hegeliana, son aquellos pueblos que logran construir una institucionalidad estadual. ¿Cuál es la realidad y la situación de Haití? Que Haití no ha podido construir nunca una institucionalidad estadual. ¿Cuál es el drama de nuestro pueblo? Que la institucionalidad estadual se construye no alrededor de estructuras y entidades neutras, sino alrededor de hombres, de estructuras mesiánicas. Claro. Entonces, esos recurrentes mesianismos ha hecho que nosotros luzcamos como si estuviésemos condenados, viviendo bajo la condena de Sísifo, eternamente comenzando. Por ejemplo, y es el caso venezolano. Los venezolanos tuvieron, en unas sociedades como la nuestra, donde los políticos son excesivamente locuaces y echan discursos por cualquier cosa, y el paradigma de ellos era Fidel, que duraba hasta 5 horas hablando. Los venezolanos tuvieron a un dictador casi mudo, que era Juan Vicente Gómez, que no hablaba prácticamente, y que aterrorizó a los venezolanos de una manera tal que se murió, y a los venezolanos le tomó 6 meses celebrar que Vicente Gómez se había muerto. Pues lo asustó muchísimo, porque en la época de Gómez, cuando un venezolano cumplía 18 años, se le regalaban 6 meses de prisión. Bajo la advertencia, eso fue sin hacer nada. Si hace algo, mira lo que te espera. Entonces, superando ese pasado trágico, los venezolanos llegaron al acuerdo de punto fijo, donde 2 partidos decidieron, o un grupo de partidos, pero básicamente bajo el liderazgo de la Acción Democrática y COPEI, decidieron construir una institucionalidad estatal nueva. Fue el acuerdo de punto fijo. Y todo parecía muy bien, sobre todo porque Venezuela tenía posibilidad, y ellos lo convocaron, de ser la Venezuela saudita. Todas esas cosas, y todos vimos cómo, sin embargo, ¿qué pasó? Una cosa que los norteamericanos, sobre todo los llamados padres fundadores de la democracia norteamericana, Franklin y esas cosas, y ese grupo que escribieron en el Federalista, sí tuvieron en cuenta evitar que los partidos fueran cooptados por las personalidades. Nuestros partidos han sido cooptados por las personalidades. Por ejemplo, usted vivió años en los Estados Unidos y muy pocas veces se enteró quién era el presidente del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Porque esos partidos, lo que las estructuras interesan más que los hombres. Aquí interesan más los hombres que las estructuras. Yeah. Entonces, Venezuela se intoxicó en eso. En un momento los partidos se descalabraron y surgió una personalidad, un mesías. El mesianismo político, que es un elemento de la sociología, yo he dirigido y tengo ¿cómo decir? Tengo el favor de que la reducida comunidad científica del país, agrupada en la Academia de Ciencias, valoró que ese estudio tenía. Yo realicé un estudio sobre la cultura caudillista, que es la cultura que permea la institución política de nuestros países.
Entonces ellos valoraron que ese estudio tenía grandes méritos y me hicieron miembro de la Academia de Ciencias. Entonces, en ese estudio yo lo que demuestro es que que la cultura caudillista, eso que la gente esté esperando siempre un hombre, que usted si busca unos versos de Luis Carbonell, el gran decimero cubano, que habla de las elecciones en Cuba, va a encontrar que en esa forma muy cubana, en verso, él retrata cómo ese guajiro, ese jibarito, ese campesino, ese cholo, siempre está esperando a ese salvador, a ese hombre que le va a resolver los problemas y no las estructuras institucionales. La única sociedad que ha podido solventarse de esas situaciones fue Chile. Por eso han tenido mejor destino. Qué bien, qué bien. Fíjate, Danilo, para estos muchachos que se van a aventurar o creen que se van a aventurar en la sociología, es bueno decir que la sociología abarca. Sí, sí, hay una sociología política, sí, hay una sociología de la familia, hay una sociología de la educación y una sociología industrial. O sea, hay sociólogos también que se pueden dedicar a analizar los ciclos industriales y los procesos industriales. Les cuento una historia breve. Por ejemplo, en los años, a finales de los 50, las autoridades norteamericanas decidieron cambiar la situación de difícil que existía en Chicago. Entonces, ofrecieron incentivos a industrias que se establecieran en zonas suburbanas donde había barrios marginales, donde la criminalidad era alta, para ofrecerle trabajo a esos grupos. De repente se establecieron esas industrias ahí y mucha gente de empresarios empezaron a quejarse porque el nivel con que la mayoría eran negros, llegaban tarde al trabajo. Entonces, el conflicto en lo que es la hora fáctica laboral, es decir, si yo estoy llamado a comenzar a las 9 y tengo que comenzar exactamente a las 8:30, esa pérdida de media hora al final se reporta mucho, entonces eso era un problema. Entonces decía, tú ves que no sirven, que son haraganes. Entonces contrataron a un sociólogo porque el experimento no podía fracasar, para que investigara por qué esa situación. Entonces, una cosa tan sencilla, son lo que en sociología se llama estudios de corto alcance. Intervenir en una comunidad, ¿qué está pasando? Resultado era que esas comunidades eran muy ruidosas, sumamente ruidosas. Entonces la gente se dormía tarde o dormía mal, entonces se levantaban tarde. Entonces se resolvió con que entre los incentivos de la empresa regalarle un despertador. Eso resolvió el problema. Sí. Hablando de nuestro país, que es un país también tan deportista, ¿no? Existe también la sociología del deporte, la sociología del derecho también, o sea que hay una amplia gama, la desviación, la economía, la sociología en la educación, porque también la sociología del género también existe en la infancia y para sorpresa mía, también hay un área de la sociología que se relaciona con el Internet. Sí, son áreas nuevas porque la emergencia de este fenómeno ha producido cambios en las actitudes y muchas modificaciones conductuales, pero le iba a marcar algo, que la sociología estudia lo que se llaman comportamientos desviados. El comportamiento desviado, sí. Y una forma de combatir los comportamientos desviados es las estructuras de normas. Las estructuras de normas tienen dos niveles, las que son informales, que es el resultado de las actitudes que tiene la gente hacia las personas que son desviadas. Por ejemplo, si yo me entero que en mi barrio hay un traficante y en vez de darle la espalda voy a buscarlo y me trato de asociar con él, eso son actitudes distintas, ¿no? Y entonces, existen las estructuras de normas formales, que son las legales, que son las que trabaja el estamento jurídico. Mira, Danilo, yo me he quedado en este pequeño estudio que he hecho sobre la sociología, me quedé también muy impresionado
cuando vi que hay una parte de la sociología que también tiene que ver con la psicología. Sí, Y que de una forma... La psicología social. Sí, así mismo. Es una forma muy importante en ese manejo. Y pensé en ese momento también que hay 3 carreras muy parecidas, las 3. Quizás tocan aspectos diferentes, pero dentro de la sociología está también la sociología industrial, sí, ¿verdad? Y está la sociología clínica, ¿verdad? Está la sociología psicológica. Y yo me preguntaba, si yo fuera dueño de una empresa y yo necesitara a alguien que pudiera asesorarme sobre estas áreas que hemos hablado, definitivamente yo me iba a inclinar a un sociólogo. Ahora bien, esta pregunta es importante. ¿Se le da en el país la importancia que tiene el sociólogo para poder ayudar al desenvolvimiento, al crecimiento de cualquier área en la que trabaje, o no la hay? Esa es la primera. Y segunda pregunta, ¿existen en el país universidades que imparten como carrera la sociología, pero pueden subespecializarse en el país o no? ¿La contesto ahora? Sí, por favor. Bueno, sí, existe la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma. Creo que UNPU tiene todavía su Escuela de Sociología abierta. Y las subespecialidades aquí no son tan comunes. Por ejemplo, eso es sociología industrial, sociología de la educación, de la familia. Sí. Hay especialidades, por ejemplo, yo tengo una amiga que estudió sociología de la educación en Francia. Pero no lo ofrecen en el país. No. Y es una lástima porque... Es una verdadera lástima. Hay muchas cosas que ofrecer. Y tercero, no se le da la importancia, por ejemplo, y debería haber estructuras que contraten a sociólogos en educación. Por ejemplo, yo trabajé tanto en educación como en programas de energéticos, porque las actitudes que tiene la gente hacia cosas como el ahorro de energía y todas esas situaciones son importantes. Y a veces trabajo, por ejemplo, yo recuerdo que yo realicé un pequeño estudio microsociológico en una comunidad de Jarabacoa, donde se iba a establecer una pequeña central hidroeléctrica que se iba a hacer con trabajo comunitario. Entonces, en Cuba le decimos voluntario, pero si no vas te castigamos. Ya. Eso era como aquí cuando Lili, que un compadre de Lili le dice, compadre, ahí les mandé 300 voluntarios, mándenme la soga para mandarles más. Ya tú sabes en qué condiciones iban. Danilo, ¿y cuál es la situación del joven o de la joven que estudia en el país sociología y se gradúa? Bueno, ¿Qué posibilidades tiene de conseguir empleo? ¿A qué lugar debe dirigirse para el empleo? ¿Y cuáles son las posibilidades de realmente obtenerlo? Sí. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos comenzamos con esa pregunta. Exacto. Porque es importante saber qué va a suceder con estos jóvenes que están actualmente en la universidad estudiando sociología. Regresamos de la pausa hablando con Danilo Climent sobre la sociología en general. Bien, amigos, aquí estamos de regreso con nuestro querido amigo y sociólogo Danilo Climent, hablando sobre la sociología, queriendo iluminar un poco a esas personas que están por decidirse en estudiar sociología y para que sepan el área enorme de posibilidades de estudiar algo tan bonito y que no se le está dando la importancia que realmente tiene. Danilo, te habíamos hecho una pregunta dividida en 3 partes. Pero la difusión de la sociología en el país ha tenido problemas. Ha tenido problemas porque muchos sociólogos estuvieron permeados por una visión de filosofía social, no de la sociología. La filosofía social es querer cambiar la sociedad con prédica y esas cosas, no con análisis objetivo de lo que está ocurriendo en la sociedad.
Incluso, por ejemplo, Hay una ahorita, gran diferencia, sí, ¿verdad?, entre averiguar lo sí. que está pasando y plantear un proyecto Exacto. a querer tú venir y cambiar las estructuras. Por ejemplo, ahorita fuera de cámara usted me dice, caramba, está enfatizando mucho las cuestiones políticas. Y justamente a eso se debe el fracaso de la sociología, un poco el fracaso de mucho de la sociología en el país y en algunos países latinoamericanos, porque las escuelas de sociología en un principio fueron cooptadas por grupos izquierdistas que enfatizaron mucho el tema este de la filosofía social. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, áreas como importantes de la sociología, como el estudio de las desviaciones sociales, que es un área muy importante, por ejemplo, el estudio de los fenómenos criminales, por qué se dan demasiado incidentes, pico alto en una determinada época, por qué se producen esas tendencias en determinadas situaciones, los estudios carcelarios, todas esas cosas. Pero eso pensaría Danilo que lo hace un psicólogo. No, debe ser parte del fenómeno desviado, es un estudio sociológico porque no es exactamente, un psicólogo estudia por qué, por ejemplo, una persona se convierte, ejecuta un crimen, pero por qué esa tendencia, por ejemplo. Yo escribí una vez un artículo que mucha gente me llamó, porque a mí me impactó la llegada aquí de una joven llamada Sobeida, amante de Figueroa Agosto. Sí. Cuando la trajeron, eso fue un espectáculo de televisión. Y yo hice un sondeo primario y había muchas personas, muchas muchachas, sobre todo en los barrios, que admiraban a esa muchacha. Entonces, eso es lo que nosotros los sociólogos llamamos anomia. ¿Qué es la anomia? Toda sociedad tiene una estructura de aspiraciones y las aspiraciones no son exactamente psicológicas, sino que son también sociológicas. ¿Me entiendo por qué? Por ejemplo, muchas actitudes, desde la más simple hasta la más grande, hasta cómo yo quiero construir mi vida, a veces están hechas por condicionamiento social. Me explico. En los años 80, finales de los 80, parte de la Iglesia Católica norteamericana estaba interesada en que las muchachas norteamericanas, las jóvenes, retardaran su primera relación y conservaran la virginidad un poco más de tiempo. Y decidieron hacer un estudio sociológico que llevaba a las muchachas a precipitar esa primera relación. Y la conclusión más importante fue que debido a un concepto sociológico, la presión social, en inglés social appeal, la presión social, o sea, el hecho de que sus amiguitas le dijeran que ella era una tonta, mira virgen que está, y que ser virgen estuviese estereotipado como una expresión de bobo, de torpe, llevaba a que la muchacha Se apresuraba. Entonces, eso sucede también con muchísimos niveles de aspiraciones, de cómo yo voy a estructurar mi vida. Entonces, esa estructura de aspiraciones me lo da la sociedad. Pero también la sociedad me ofrece lo que se llaman canales legítimos. Cuando yo vulnero esos canales legítimos, entonces yo estoy vulnerando las estructuras de normas. Y hay varias formas de vulnerar las estructuras de normas, de la rebeldía hasta el conformismo, el ritualismo, etc. Entonces, por ejemplo, esta muchacha, que es una mujer muy hermosa, Sobeida, a los 18 años estaba bailando de stripper en Europa. Y tuvo toda una historia. Entonces, ¿qué hacía que una muchacha que tuviera este prontuario fuera admirada? Porque hay una estructura anómica. Las muchachas entendían que esa mujer se había realizado. Porque, ¿cómo vino ella? Ella vino con una cartera Louis Vuitton, ropas de marca, bien maquillada.
Era el símbolo del éxito, sin haber estudiado, Sí. sin haber tenido que pasar ningún trabajo. Entonces, ¿cómo se producen esas actitudes? Lo que los sociólogos llamamos redes de actitudes. El estudio de las redes de actitudes es un hecho sociológico. Desde las redes de actitudes que pueden ser utilizadas para el cambio social en buena dirección, hasta las redes de actitudes que matizan lo que son conductas desviadas. En el año 1999, la Organización Mundial de la Salud planteó que había de alguna manera que difundir las habilidades de la vida diaria entre la población en general. Sí. Pero fue en el año 2016, o sea, 17 años después, cuando se comenzó a trabajar a nivel de los colegios y de las escuelas, ¿verdad? Cosa que yo veo muy bien. Y yo voy a presentar en pantalla, señor director, las habilidades de la vida diaria, para que podamos compartir qué es lo que dentro de la sociología se trata de llevar a la población. Y voy a leer aquí, las habilidades de la vida diaria abarca el autoconocimiento y reconocimiento de nuestra personalidad, las características, las idiosincrasias, las fortalezas y las debilidades, las aspiraciones, las expectativas que tenemos, la empatía, Danilo, que tanto se habla sobre la empatía, cuando en realidad la empatía no es caerle bien o que si tú y yo nos conocimos y nos caemos bien. La empatía es también situarse en el lugar de la otra persona, eso es lo que plantea la sociología, y analizar desde ese punto de vista los problemas de la otra persona y tratar de resolverlo. La comunicación efectiva y relaciones interpersonales. Esto es importante impartirlo en las escuelas. Claro. Súper importante que exista una materia que conlleve al estudio de todas estas partes que abarca precisamente la sociología. Entonces yo te pregunté ahorita y no me contestaste. Cuando uno de estos jóvenes que está en la universidad estudiando se gradúa de sociólogo, ¿qué hace para conseguir trabajo? Bueno, tiene los mismos conflictos que tiene un joven que se gradúa de administración de empresas o de mercadólogo en una sociedad donde la estructura empresarial es muy pobre y el mercado es bastante pequeño. O sea, tiene una limitación. En el caso de los sociólogos, tiene la limitación que le impone el hecho de que mucha gente no tiene conciencia, empresario, Estado, etcétera, no tiene conciencia de dónde va a usar el sociólogo. Por ejemplo, ¿Va a desaparecer la sociología entonces? no, yo creo que no, porque la realidad va a chocarnos en la cara. Por ejemplo, durante mucho tiempo, muchos sociólogos trabajaron en programas de promoción social, en agricultura. Hoy la agricultura no hace promoción social, la promoción social la hace el presidente mismo con unas cosas que se llaman visitas sorpresas, Bueno, pero que es equivocado porque debería ser algo más estructural. Entonces, ese tipo de cosas en educación, en agricultura y en otro tipo de programas de salud pública van a tener que activarlo. ok, vamos a ir a una pausa y regresamos brevemente con Danilo Clime de nuevo. Bien, estamos de regreso ya en la última parte de nuestro programa. Queremos, por favor, volver a mencionar la Liga Deportiva Terapéutica. Recuérdese que son los viernes. Debe llamar al Colegio Los Pinos Nuevos al teléfono 809-567-2224. 809-567-2224 y preguntar si hay liga los viernes, porque puede llover y puede no haber liga. De alguna manera nosotros tenemos que pensar que en este tema específico que hemos venido hablando sobre la sociología, el universo está muy, muy raro y está muy oscuro. El sociólogo en nuestro país en realidad no se toma en consideración. Danilo,
ya yo no sé ni qué preguntarte al respecto. Porque Hablamos fuera de cámara de la existencia de la sociedad de sí, sociología. te quería preguntar si existe en el país No, alguna... existió la sociedad de sociología con mucha pujanza, pero ¿Hoy la- existe o no existe? no existe Hoy no porque existe. lo... Entonces la- ustedes la- los la- sociólogos, Danilo, si se quieren reunir, ¿cómo hacen una reunión? no ¿Qué? tienen una reunión porque se pelean políticamente, porque si yo pertenezco a este partido, al otro, y eso, esas reyertas faccionales de los políticos han sido llevadas a la vida profesional y la sociedad colapsó. Eh, pero le digo, yo creo que sí que va a volver un momento en que la ocupación, muchas empresas, ya sea pública y privada, van a notar la utilidad de los estudios Bueno, sociológicos. yo creo que si no hay una propaganda y no hay una campaña, no se va a enterar nadie. Pero Porque yo mismo, mira, como yo me he enterado de muchísimas cosas sobre sociología y bueno, yo he tenido que estudiar para este programa. Por ejemplo, ¿verdad? fíjese, la sociología estudia el fenómeno desviado, decíamos. Aquí hay problemas, se dice, la inseguridad es un problema central, pero nada, ni al Estado, ni a los actores privados, se le ocurre que un sociólogo puede intervenir en eso. Y resulta que a un político, cuando va a enfocar el problema, se le ocurre contratar a la persona menos adecuada para eso, que es Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York, que resulta que aplicó un programa donde él contrató, que era a Killian, un investigador social, que fue el que puso en ejecución un programa que está basado en unas investigaciones que dieron origen a la teoría de la ventana rota, que a mí me gustaría que hiciéramos un programa nada más explicando la teoría de la ventana rota. Y la teoría del conflicto. Sí. Porque van de manos. Sí, para explicarle cómo los estudios sociológicos ayudan a prevenir, a ubicar primero los focos donde hay potenciales grupos de tendencias delictivas o de conducta desviada, los nodos de tensiones y la posibilidad de acciones preventivas. Sí, sería un programa interesante. Sí. Fíjate, ahora mismo hablando contigo, en el sentido de que los sociólogos no tienen ni siquiera un colegio, no tienen ni siquiera una asociación ni nada, pues yo le diría a esos jóvenes que ven este programa y que están estudiando sociología, ahora les toca a ustedes, dejen aparte a todos estos dinosaurios que no han podido hacer nada por el país ni han podido hacer nada por la Asociación de Sociología. Les toca a ustedes hacer una nueva asociación, les toca a ustedes inspirar a los empresarios, al gobierno, a los grandes monopolios nacionales, porque tenemos monopolios nacionales, que no queremos decirlo, pero sí existen, de la importancia que tiene el ser un sociólogo, de la importancia que tiene emplear a un sociólogo y evitar que otro tipo de carreras parecidas, ¿verdad?, estén tomando el camino de ustedes. Danilo, yo creo que eso es una labor muy grande que le corresponde de alguna manera a todas aquellas personas. Pasa con otra carrera, los politólogos, los antropólogos. Bueno, no, pero estamos hablando de sociología hoy, ¿verdad? Sí. Y en el caso de la sociología, el futuro es negro. Y yo creo que estos nuevos jóvenes... No hay coincidencia que yo viniera vestido de este color. No, ninguna coincidencia, en ningún momento. Eso tuvo ningún tipo ni de efecto ni de intención. Yeah. Entonces, me gustaría que tú hicieras un llamado, me gustaría que tú como sociólogo le hablaras a esos jóvenes y le dijeras qué es lo que les espera y cómo ellos pudieran cambiar su futuro. Yo creo que, por ejemplo, yo he vivido de mi profesión. He podido vivir porque me dediqué a eso, a darle importancia a la profesión y a no, otra gente ha desertado y ha hecho otras carreras, ha querido convertirse en abogado, esa cosa. Yo no, yo he dedicado a la sociología. Creo que si uno se dedica a la profesión con todo el empeño, la claridad de juicio y la certeza, puede mantenerse. Yo espero que los académicos se produzca una gran discusión como la que se produjo en los años 60 cuando se fundó la Escuela de Sociología,
y se redefinan los senderos de la carrera. Bueno, pues ya ustedes escucharon a Danilo Climent, sociólogo, investigador, escritor, periodista, decir que él ha vivido de la sociología, que él ha vivido de su carrera, que mantuvo su intención y lo ha logrado. Ahora te toca a ti, el que está estudiando, ahora te toca a ti, el que está por graduarse de sociología, aunar esfuerzos y volver a fundar en este país, que es una vergüenza que no exista, la sociedad de psicología. Nos vamos y como dice nuestro amigo Encarnación, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.